Vamos a leer desde el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Padre Santo, mi Señor, Padre de la gloria, amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas las actividades que hemos podido realizar, gracias porque tú eres el dador de vida, Señor. Renuevas tu misericordia para con nosotros cada mañana. Has cuidado de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, amigos y de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de poder abrir tu bendita palabra. La profecía, Señor, que la tenemos culminada, completa totalmente, con la cual nos sigues edificando. Oramos, Padre Santo, para que sea tu Santo Espíritu guiándonos, sea tu Santo Espíritu permitiéndonos que todo nuestro ser esté cautivo en torno a tu bendita palabra, para guardarla, mi Señor, y volverla por obra en nuestra vida. Oramos pues en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a estudiar esa advertencia que encontramos aquí desde el capítulo 5 de Hebreos, versículo 11 al capítulo 6, versículo 8. Una advertencia a no estancarnos en la carrera. Y dice allí, es una advertencia que ha sido muy mal interpretada, ¿no? Por aquello de que es imposible que los que recayeron sean renovados para arrepentimiento. Entonces surgen unos interrogantes sobre qué quiere decir de que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Si una persona salva cae en pecado y se aparta, entonces no hay manera de que sea restaurado para salvación. De esa manera, esos interrogantes surgen en muchas personas y en muchos de mis hermanos. Lo hemos evidenciado en el estudio que llevamos de Hebreos el día sábado en la mañana. Entonces, antes de entrar a estudiar a fondo, a despejar estos interrogantes, vamos a hablar un poco del contexto del libro de Hebreos. Y podemos empezar por hablar acerca de su autor. ¿Quién lo escribió? Algunos dicen que Pablo, Bernabé, Lucas, Santiago. Otros dicen que Apolo, que Felipe. Lo cierto es que el hombre que fue utilizado por el Espíritu Santo para plasmar estas palabras, del autor divino no hay duda, ¿no? Segunda de Pedro 1:21 claramente nos dice acerca de la bendita palabra:
Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los que adjudican su autoría a Pablo, pues podemos decir que el mismo contenido de Hebreos descarta que Pablo sea el autor de Hebreos. ¿Por qué? Si nosotros miramos Hebreos 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El autor de Hebreos, hablando en primera persona, dice que esa salvación fue anunciada primeramente por nuestro Señor Jesucristo y a Él le fue confirmada por los que le oyeron. Es decir, que el autor no podría ser los apóstoles, y entre esos está el apóstol Pablo, ¿sí? Porque el autor la recibió de los que primero oyeron a nuestro Señor. Y si nosotros vamos a Gálatas 1:18, el apóstol Pablo está diciendo, ya les confirmo la cita, Gálatas 1:12: pues yo ni lo recibí, hablando del evangelio, el apóstol Pablo dice: yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo le revela el evangelio al apóstol Pablo. Por ello decimos que la autoría del libro de Hebreos, pues allí la misma carta descarta al apóstol Pablo como su autor, ¿no? ¿A quién fue escrita la carta? Creyentes judíos que abandonaron el judaísmo, creyeron en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, pero eran judíos que llevaban muchísimos años en el judaísmo, realizando estos rituales conforme a la ley, sacrificio de animalitos y todas esas fiestas solemnes que tenían los judíos. Y de allí, esto es muy importante. ¿Por qué? El libro de Hebreos nos habla del judaísmo del tiempo en el pueblo de Israel por lo impopular. Lo impopular en ese tiempo es, gracias mi hermano, el cristianismo era lo impopular. Abandonaban las mayorías para ser parte de unas minorías y abandonaban el ser parte del grupo de opresores para venir a ser parte de los oprimidos. Muchos de los versículos de Hebreos nos dan la seguridad de que estos hermanos eran creyentes. Si nosotros miramos Hebreos 3:1, el autor dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Si vamos un poco más adelante a Hebreos 4:4, dice: ya miro aquí, se me perdió la cita, pero dice: retengamos nuestra profesión. Y nuestra profesión es, pues, retengamos nuestra fe. 4:14, gracias mi hermano. Hebreos 6, versículos 4 y 5 nos va a decir que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que eran hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Hebreos 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
y vemos que se dirige a ellos como hermanos. Entonces son versículos que nos permiten evidenciar que el autor de Hebreos escribe esta carta a hermanos, judíos que dejaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo, pusieron su fe en nuestro Señor Jesucristo. Enfrentaban una férrea persecución por ese mismo hecho de haber dejado el judaísmo. Y debemos tener en cuenta este contexto porque ellos, al dejar el judaísmo, entonces venían a ser perseguidos. ¿Y de qué manera los perseguían? Mire, les quitaban sus bienes, eran descomulgados del pueblo de Israel, pero además de eso sufrían martirio, sufrían persecución, perdían su trabajo, le eran quitadas sus posesiones por el solo hecho de profesar su fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué argumentos expresaban o esbozaban los judíos para convencer a los cristianos de volverse al judaísmo? Pues ellos decían, mire, es que la ley fue entregada por medio, Dios mismo se la dio a Moisés. Y ustedes saben el ministerio de los ángeles, y saben el ministerio, y saben el gran caudillo militar que era Josué, y saben ustedes de nuestro sacerdote Aarón, y de todos estos rituales y de todas estas ceremonias, y saben ustedes que Dios habitó en el tabernáculo, y que Él nos indicaba y nos guiaba por el desierto. ¿Y ustedes qué tienen, cristianos? Un aposento alto, una mesa, pan y vino. ¿Y ustedes se van a dejar convencer de eso? Eran los argumentos de los judaizantes para que los cristianos, que además de sufrir esa gran persecución, ya vimos que le eran despojados de los bienes, de su trabajo, eran vueltos mártires. Eso del Coliseo romano era realidad, que eran arrojados a los leones, todo eso hacía parte de la persecución. Entonces el autor de Hebreos va a responder ese interrogante: ¿qué tenéis vosotros, cristianos? ¿Qué tenéis? Y va a empezar diciéndoles que nuestro Señor Jesucristo es el mayor portavoz, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, habló por los profetas, por los ángeles, pero ahora habla por su Hijo y es el mejor portavoz. Y les va a decir, Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que Moisés, es mayor que Josué. Y si Josué hubiese cumplido con llevarlos a un reposo por entrarlos a la tierra prometida, la palabra no hablaría de un mejor reposo. Y les dice, es mejor su sacerdocio. Él es el sacerdote que entró una sola vez y para siempre al santuario, y su sacrificio fue perfecto, hecho también una sola vez y para siempre. Y da un mejor pacto, y tiene un mejor ministerio, y constituye un mejor camino. Y de esa manera el autor de Hebreos va contestando ese interrogante de los judíos. Entonces, estos judíos que ahora hacían parte del cristianismo, los judaizantes, venían acostumbrados a todos esos rituales de la ley. Entonces presentaban constantemente, ellos sabían que el pecado rompía la comunión con Dios, pero Dios en su misericordia, en su soberanía, en su gracia, había creado todos estos rituales y les permitía que al sacrificar los animales ellos sintieran ese arrepentimiento interno sincero, pero a la vez sintieran que su pecado había sido perdonado y que recobraban esa comunión con Dios. Entonces cada que pecaban, obviamente a través del sacerdote rendían ese sacrificio, esa ofrenda por su pecado. Y digamos que estaban aquí, imagínense ustedes, años en esas prácticas, siglos en esas prácticas, y ahora les ha sido predicado el evangelio de verdad y les dicen que eso quedó abrogado, que no es necesario cuando pequen presentar esas ofrendas, que no es necesario ir a Jerusalén, al templo. Y ellos están allí en las sinagogas, ya hacen parte de una iglesia local y están compartiendo, están en comunión, partiendo el pan, participando de la cena,
pero muy allá adentro están extrañando todos los rituales, extrañan la adoración en el templo, extrañan subir a Jerusalén a cumplir con esos rituales. Y está el autor de Hebreos tratando de convencerles, ¿no?, de que no es tiempo de quedarse allí estancados. Por eso les dice, viene hablándoles en el capítulo 5 del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y viene hablándoles de que nuestro Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote, y viene hablándoles de que Él es sacerdote y rey según el orden de Melquisedec. Y entonces es como si estuviese el autor de Hebreos enseñándoles del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles que el único que es sacerdote y rey allá había sido Melquisedec, y ahora nuestro Señor, Rey de reyes, el Señor de señores, sacerdote. Y entonces, como si alguien levantara la mano y interrumpiera al autor de Hebreos y le dijera: yo he entendido que mi Señor Jesucristo murió por mí y está cubierto todo ese pecado pasado, pero no tengo tranquilidad porque ayer pequé y yo vengo de todos esos rituales levíticos y me hace falta ir a ofrecer sacrificio porque siento que no tengo comunión con el Señor. Entonces el apóstol, el autor de Hebreos les dice: mire, acerca de esto, del sacerdocio de Melquisedec, tenemos mucho que decir, ¿sí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y ese tardos para oír es: os habéis hecho necios, queréis permanecer en la ignorancia, ¿sí? Estos judíos, habiendo entregado ya, habiendo puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, habiendo creído en el sacrificio de nuestro Señor, están tentados en volver a ofrecer sacrificios en el templo, en volver a los rituales de antes, como si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fuese suficiente. Entonces, por eso empieza el autor de Hebreos diciéndole: tenemos mucho que decir acerca de esto del sacerdocio y del orden de Melquisedec, pero se hacen necios, se hacen ignorantes, se hacen tardos, y se va a tomar el trabajo de explicarles por qué nuestro Señor es suficiente, por qué no se necesita otro sacrificio, por qué la salvación no se pierde, por qué se tiene esa seguridad. Y si ustedes notan en el capítulo 7, versículo 1, después de esa transición, de ese paréntesis, por así decirlo, empieza diciendo, retomando el tema de Melquisedec, y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Pero aquí, sabiendo que ellos están allí aferrados y pretendiendo dar un paso atrás, entonces les dice: debiendo ser ya maestros. Mire, se tiene calculado, los estudiosos, los escritores dicen que estos creyentes ya llevaban cerca de 30 años, ¿sí?, de su conversión. 30 años de estar congregándose en el nombre de nuestro Señor. Y por eso el autor les dice: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Si ustedes están tentados que a volver a esos rituales judaicos, pues vamos a tener que volver a recordar, ¿sí?, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y que ustedes una vez oyeron y depositaron su fe en nuestro Señor Jesucristo, son sellados con el Espíritu Santo. Cuando creyeron, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Entonces, no requieren, no necesitan volver atrás. Entonces nos toca volver a los primeros rudimentos, dice el autor de los Hebreos, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, creyentes inmaduros que se quedaron raquíticos, ¿sí? No es que la leche sea mala. El niño pues toma la lechita y dicen los pediatras que por ahí 1 año, porque ya después no le va a hacer bien, sino que al contrario empiezas a debilitar a la mamá, porque bueno, los médicos tienen su teoría. Pero imagínese un niño
de 8 o 10 años que vaya allá y le saque el seno a la mamá y empiece, pues ya obviamente allí primero no va a encontrar nutrientes, ¿sí? Y va a estar ahí desnutrido, raquítico, ¿ya? Entonces, en ese mismo sentido está hablando el autor. Venga, ustedes 30 años, cuando ya deben estar enseñándoles a otros, ya deberían ser maestros y todavía tienen necesidad de que volvamos otra vez a las bases, a predicarles el evangelio nuevamente. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces está diciendo que el alimento sólido, esa palabra que él quería compartir de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote según el orden de Melquisedec, ese es un alimento ya más, con mayor nutrientes, ¿sí? Que no lo digiere todo, sino el que ha alcanzado cierto entendimiento de la palabra. Y dice, pues, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que disciernen el bien y el mal. Entonces, dicen, no, ustedes no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vuelve otra vez y está hablando como si ellos fuesen niños. Y nosotros miramos Jonás capítulo 4 versículo 11, entonces allí dice la bendita palabra que hay 120,000 que no disciernen su mano derecha de la izquierda, refiriéndose a los niños. Ellos no disciernen el bien y el mal. Usted puede soltar a Josué y puede haber un caballo ahí al frente, y Josué gateando, caminando, se mete por debajo del caballo y él no discierne el peligro, él no discierne el bien y el mal. Pero aquí el bien y el mal, el bien es la palabra kalos y el mal es la palabra kakos en el griego, ¿sí? Eso dicen los que estudian ese idioma. Y no es que no discierna el bien y el mal en sentido moral, ¿sí? Es decir, no es que él no discierna, venga, esto de robar será bueno o será malo. No, no es en sentido moral, porque la Biblia claramente lo dice, ¿sí? No hurtarás. Venga, esto de matar será bueno o será malo. No, no es moral, allí está establecido en la ley. Entonces no es ese bien. Está hablando en el sentido, vamos a decir que vamos por la vía y entonces usted ve esa fruta allí, si es una manzana rojita, si es un mango así lo ve como amarillito, y usted dice, uy, mira esa fruta, ¿sí? Me haría bien comerla, porque mire, está bien madurita y seguramente me va a ser de alimento. Entonces es el bien en ese sentido y el mal en ese mismo sentido. Y el que no ha alcanzado madurez, pues no discierne el bien y el mal. Pero hablando aquí o aplicándolo al crecimiento que nosotros debemos tener espiritualmente, pues es nosotros decir, venga, pero ¿qué será? ¿Será que tomarme esta cerveza es bueno o malo? Porque yo no encuentro que aquí en la Biblia diga, o estar en este establecimiento es bueno o es malo. No, bien o mal en el sentido de que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? No se pregunta a uno si es bueno, venga, fumar es bueno o es malo, porque es que en la Biblia no está. Eso no constituye ley moral, ¿sí? Ya lo que usted maduro se pregunta es, venga, ¿eso me edifica o no me edifica? ¿Conviene o no conviene? Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Esto me va a ser de tropiezo para yo llevar la palabra del Señor? Si me ven en ese establecimiento departiendo con alguien y tomándome así sea una cerveza, ¿será que me es de tropiezo si el día de mañana yo le voy a ir a predicar a esta persona y diga, pero este no era el que yo vi aquí tomándose una cerveza, como que anda en el mundo como todos, ¿sí? Entonces son esos los interrogantes, ¿no? Ese viene más, venga, ¿conviene o no conviene? ¿Esta amistad será que me conviene? Si yo soy creyente y mi mejor amigo es un inconverso y dice que no os juntéis en yugo desigual, pues ¿será que me conviene o no? Este trabajo que no me va a permitir congregarme, ¿será que conviene o no conviene?
¿Es bueno o es malo? ¿Edifica o no edifica? Porque si me aleja de la comunión con mi Señor, como que no es tan bueno, ¿no? Es bueno humanamente porque voy a ganar más, pero espiritualmente no. Entonces como que no es tan bueno el asunto, no me conviene. Entonces de eso está hablando, de esa madurez, el que es maduro, el que no es inexperto en la palabra de justicia, identifica esas situaciones. Por tanto, dice el versículo 1 del capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y perfección, si uno lo tradujera al griego, es el mismo término de madurez, es decir, no está cambiando del tema, está diciendo vamos adelante a la madurez. Y pone el ejemplo como si fuese una competencia, ¿sí? Entonces le dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Cristo, ¿sí? Pero mire, este fundamento del arrepentimiento de obras muertas, en este contexto, le está diciendo a estos hermanos judíos, vengan, ¿cómo ustedes van a volver a ese arrepentimiento de obras muertas, a esos ritos de purificación que eran importantes en el sistema levítico, pero que ya ahora dejaron de ser importantes? O sea, fueron la base porque ellos reflejaban el sacrificio que haría nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos anunciaban lo mismo, todos estos rituales anunciaban que necesitábamos un cordero sin tacha, sin mancha, sin contaminación, que viniese a hacer ese sacrificio perfecto, y necesitábamos un sacerdote perfecto. Todos anunciaban eso, pero ya ustedes van a volver otra vez al arrepentimiento de esas obras muertas. Esas obras, lo que hiciera el hombre, dice Isaías, son trapos de inmundicia. No pretendan volver ustedes a esos rituales, no pretendan volver al sacrificio animal. Por eso allí Hebreos 9, versículo 9, leámoslo desde el 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Mire, estos cristianos allí en este tiempo que fue escrita la carta, todavía ofrecían sacrificios. Por eso dice que es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, no volváis, le dice el autor de Hebreos a estos judíos cristianos que están tentados a volver a ofrecer sacrificio porque se sorprendieron en pecado, y entonces dicen, bueno, pues ya yo fui perdonado en Cristo, pero ahora, y buscaban en la doctrina cristiana algo que volviese otra vez, según ellos, a ponerlos en comunión con el Padre, cuando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo fue perfecto, hecho una sola vez y para siempre, y no requiere de más sacrificios. Mire, estos 6 fundamentos que habla allí la palabra, todos son de la doctrina judaizante. Estos no son fundamentos de la doctrina cristiana. Entonces, arrepentimiento de obras muertas, aunque nosotros podemos decir, si lo quisiésemos interpretar de esa manera, decir, sí, obras muertas nosotros, todo, antes de conocer del Señor, todo eso que hicimos, todos los pecados que fueron sobre nuestro Señor Jesús, todo eso son
o las obras que usted hizo pretendiendo ganarse la salvación. Es que si yo llevaba estos mercaditos a este barrio, yo pensaba que así yo era tan bueno que tenía acceso, entrada, ¿sí? Esas serían esas obras muertas. Ahora, sigue diciendo arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. El objeto de la fe ahora en la dispensación de la gracia es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es el objeto de la fe. No es que diga que está abolida la fe en Dios, no, pero es que ahora el único camino para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen que hay una secta, ¿no?, que solo cree en Dios. Los testigos de Jehová dicen, no, Dios solamente, no creen en la deidad de Cristo. No, el fundamento de la fe nuestra, el objeto de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos pues tenían la fe era puesta en Dios. Y obviamente hasta la fecha muchos desconocen la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siguen esperando el Mesías. La doctrina de bautismos, y mire ustedes que está en plural, no se refiere al bautismo cristiano. Esto aquí, bautismos, viene del plural batismos y traduce lavamientos y hace referencia a todos esos lavamientos ceremoniales que hacían los judíos como señal externa de que su corazón ya estaba limpio y podían presentarse ante Dios. Entonces, aquí este plural de doctrina de bautismos es el griego batismos y traduce limpieza ceremonial, la limpieza de los utensilios. Miramos nosotros en Éxodo y vemos un ejemplo de la importancia de estos lavamientos para el pueblo judío. Éxodo 30, versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por su generación. Entonces, ese bautismo, esos bautismos, hace referencia a ese ritual que hacían los levíticos de lavarse en previo a cumplir sus ceremonias. Levítico 16, miramos Levítico 16, versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mirra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Miramos el 24 de ese mismo 16. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto. Si vamos nosotros ya en el Nuevo Testamento a Marcos 7, encontramos que hace referencia a ese mismo ceremonial del lavamiento, y dice Marcos 7, versículo 4: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Haciéndole los fariseos el reclamo a nuestro Señor Jesucristo porque sus discípulos no se lavaban antes de comer. Entonces ese era el ritual que ellos practicaban, y a ese es que hace referencia aquí Hebreos 6 cuando dice acerca de los bautismos. Entonces no es el bautismo cristiano,
Esa es la doctrina de los bautismos. Pero sigue otro fundamento judaico y menciona la imposición de manos. Y nosotros encontramos desde Levítico 1:4 que era costumbre del judío poner las manos sobre el animalito que se iba a sacrificar como símbolo de que ese animalito era el sustituto por sus pecados, ¿sí? Entonces, esa era la imposición de manos que practicaban los judaizantes y a los cuales querían regresar estos judíos cristianos. Estaban tentados a hacerlo después de sorprenderse en pecado una vez entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de los muertos y el juicio eterno también eran doctrinas de los judíos. Entonces, seguimos adelante y dice, porque es imposible, versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Avanzar, seguir adelante, ir a la madurez, si Dios en verdad lo permite. Si ellos se disponen, obviamente, que el Espíritu Santo les iba a hacer que ellos entendieran la bendita palabra. Porque es imposible. ¿Y qué es lo que es imposible? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos que es imposible? Que estos judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo recayeron, es decir, cayeron en pecado, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y aquí este texto es interpretado de muchas formas, ¿no? Muchos comentaristas dicen que estos eran judíos que habían escuchado la palabra, pero que no obedecieron, es decir, no fueron convencidos plenamente por el Espíritu Santo y por tanto nunca fueron creyentes verdaderos, ¿sí? Pero mire ustedes que dicen que fueron iluminados. Y si nosotros vamos a 2 de Corintios 4:6, 2 de Corintios 4:6, ¿quiénes son los iluminados? Los que le ilumina la luz del Evangelio. 2 de Corintios 4:6. Veamos desde el 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, iluminados por la luz del Evangelio. Pero uno puede decir todavía, no, esto de pronto no son creyentes, ¿no? Si vamos a Hebreos 10:32, allí más adelantico, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces, judíos que eran cristianos, creyentes, pero sigue la lista y dice que gustaron el don celestial, y ese es el verbo geomai, y es el mismo que se utiliza en Hebreos 2:9, cuando dice la bendita palabra que nuestro Señor Jesucristo gustó la muerte. Algunos dicen, no, es que probaron, pero no tragaron, ¿sí? Entonces, no se consumó. Pero aquí, vuelvo y le reitero, es el mismo verbo que se utiliza en Hebreos 2:9, donde dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y nuestro Señor Jesucristo obviamente murió
murió por todos nosotros. No fue que gustó la muerte, pero entonces al saborearla, no, al final no murió, no, gustó la muerte, murió por todos nosotros. Entonces, gustaron del don celestial. Yo porque miren que no es la misma palabra del que prueba y después se arrepiente y simplemente no traga. Porque en Mateo 27 está el caso donde le dan vinagre a nuestro Señor Jesucristo. Y observen ustedes la palabra que dicen allí. Allí no habla de gustar, ¿sí? 27, versículo 34, Mateo 27, 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Miren que no hace referencia o no hacen uso del mismo verbo de gustar, ¿sí? Aquí no se tomó el vinagre, no lo pasó, lo probó y después de haberlo probado no quiso beberlo. Entonces, ¿gustaron el don celestial? Reitera que eran creyentes auténticos. Y aquí, si alguno tuviese algo, si nosotros nos quedara alguna duda, dice participantes del Espíritu Santo. El mismo verbo que utiliza en Hebreos 3:1 cuando dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? El creyente, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, entonces es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero además Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu, entonces ese no es de Dios, no es de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:14 dice que todos los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si participó, si tiene el Espíritu Santo, no puede decirse, bueno, pero ¿cómo tenía el Espíritu Santo si no está hablando de creyentes? ¿Sí? Gustaron la palabra de Dios y gustaron los poderes del siglo venidero. Es decir, estos creyentes no solo se les predicó el evangelio, sino que ellos pudieron evidenciar los milagros, las señales que seguían a la predicación de la palabra. A eso hace referencia. Escucharon el evangelio y vieron los milagros y las señales que seguían a la predicación. Si miramos allí Hebreos 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, gustaron los poderes del siglo venidero. Y dice, retomando, que estos iluminados, estos que gustaron el don celestial, estos que son hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero, es imposible que si recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Renovados qué significa? Renovado es hacer nuevo algo. ¿Y cuándo somos hechos nuevos? Somos nuevas criaturas, ¿no? ¿Cuándo? Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y ahí está, por la renovación en el Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Entonces, ¿de qué está hablando la bendita palabra? Le está diciendo el autor de los Hebreos que es imposible que ellos, habiendo creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por pecar pretendan nuevamente crucificar a nuestro Señor Jesucristo para pretender renacer. No, ya fueron renovados. ¿Qué tiene que hacer? Si cayó, levántese. Si vamos al ejemplo de la carrera, usted en la carrera, el atleta se cae y entonces se cayó el atleta y no va a decir, no, es que se cayó un atleta, vuelvan a iniciar. No, levántese y siga corriendo. El que está estudiando perdió quinto de primaria y no dicen qué es lo que le puede pasar, lo peor que le puede pasar.
Si perdió el año, lo vuelve a repetir, pero no lo envían otra vez a preescolar, ¿no? Entonces, estos recayeron, pecaron. ¿Qué tenían que hacer? Pues obviamente arrepentirse, pedir perdón y sigan carrera, pero no pretenda ser nuevamente renovados. Imagínense ustedes si alguien se va a animar a venir a Cristo, si usted le dice, no, tenemos salvación, pero hasta que usted vuelva a pecar. ¿Será que eso anima a las personas a venir a Cristo? Si decimos, si esto hablara de la pérdida de la salvación, entonces, ¿recayeron? No, ya tienen que otra vez, volver otra vez a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. No, usted ya ha sido renovado, se arrepiente y sigue en carrera, y entonces va a dar un ejemplo que es de la tierra, y sale del ejemplo del atleta para ir al ejemplo de la tierra, y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, y la tierra se asemeja al creyente, es un símil con el creyente, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. La tierra que da fruto. Y entonces ve qué tierra tan buena, toda semilla que tiran allí aflora, sale, da fruto. Y viene y habla de la otra tierra, es decir, es haciendo el símil con el creyente que da fruto. Aquí está hablando de fruto. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí está maldecida. No es la palabra anatema, no es la palabra para maldición. Esta maldecida es que la tierra que no da fruto se maldice de ella, es decir, se habla mal. Tierra de porquería, esta tierra no sirve para nada. ¿Y qué hace el dueño de la tierra? Pues la compró para que dé fruto. ¿Quién nos compró? Nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa. ¿Para qué? Juan 15, para dar fruto. ¿Sí? Y de eso está hablando aquí. Entonces, ¿qué hace el dueño de la tierra? Dice que lo último que hace, su fin, después de insistir y siembra una semilla y no produce, siembra otra y tampoco se da, entonces dice, no, esta tierra es mala tierra, y empieza a abonarla, le echa nutrientes, pero le echa la semilla y no dio fruto. Entonces, ¿qué hacen con esa tierra? No da sino espinos y abrojos. La queman, ¿para qué? Para destruir esa maleza, los espinos y abrojos. Nos está hablando de disciplina, está hablando de aquel creyente que no da frutos, y nuestro Señor obviamente nos compró con su sangre preciosa, nos ha dado vida eterna, nos da nueva vida para que andemos y demos fruto, para evidenciar a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y demos fruto. Pero habla de disciplina. Vamos a dejar ahí, hermanitos. Padre Santo, Padre de la gloria, Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Gracias por el privilegio de acudir a tu escritura, Señor, de abrirla. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y por la vida de sus familiares. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanitos que hoy no pudieron venir. Tú conoces su corazón, Señor, y sabes lo que se pudo haber presentado para que no asistieran. Bendícelos, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú dando ánimo, Padre Celestial. Aquellos hermanitos que están en desánimo, Padre. Aquellos que no tienen, Señor, ese sentir de congregarse. Oramos por ellos, Padre Santo, para que puedan disponerse, mi Señor, a venir a escuchar tu bendita palabra, porque a través de tu palabra seguimos siendo edificados, seguimos siendo limpiados, seguimos siendo lavados, Señor, a fin de que nuestro mismo Señor Jesucristo pueda presentarse una iglesia sin tacha, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Permítenos, Señor, disponernos, Padre, para ser tierra provechosa, porque nuestro amado Salvador nos compró a un precio elevadísimo, Señor, su sangre preciosa, y queremos disponernos para ser instrumento útil en sus manos, para ser, Señor, vasos útiles, vasijas útiles, Señor, para servir en tu obra, Padre Santo. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, llevándonos con bien de regreso a casa. Oramos por tu guía, por tu protección, mi Señor. Bendice, Señor, cada familia aquí representada, Padre,
Que seas tú, Señor, cuidándonos durante nuestro desplazamiento a casa. Oramos pues quedando en tus manos, mi Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.